Imagina por un momento que todo aquello que te marcó, aquello que dejó huellas profundas en tu corazón, no tiene la última palabra sobre tu vida. Imagina que el dolor que cargaste en silencio, las heridas que nadie vio, las experiencias que te cambiaron para siempre, no fueron el final de tu historia, sino el punto exacto donde Dios decidió comenzar una obra de sanidad profunda. Tal vez llegaste hasta aquí con preguntas que no has podido responder, con recuerdos que aún duelen, con culpas que pesan, con una sensación de vacío que no sabes explicar. Esta verdad puede cambiar tu vida. Dios no ignora lo que te marcó, Dios no minimiza tu dolor y Dios no te pide que finjas que no pasó. Él desea sanarlo. Antes de continuar, te invito a que apoyes este mensaje dando like al video, compartiéndolo con alguien que lo necesite y dejando un comentario. Escribe en los comentarios esta frase: Dios puede sanar lo que me marcó. Esa confesión tiene más poder del que imaginas. Este no será un mensaje rápido ni superficial. Será un camino, un recorrido espiritual, una conversación profunda donde la palabra de Dios ilumina las zonas más oscuras del alma. Respira hondo, abre tu corazón y permite que el Espíritu Santo te guíe. Primera parte, el origen de lo que te marcó. Hay marcas que no se ven, no sangran, no dejan cicatrices visibles, pero condicionan decisiones, relaciones, reacciones y pensamientos. Muchos creyentes aman a Dios sinceramente, pero viven reaccionando desde heridas no sanadas. No es falta de fe, es falta de sanidad interior. Desde el principio, la Escritura nos muestra que el ser humano fue creado para vivir en plenitud, en comunión, en seguridad. En el libro de Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27, Dios crea al hombre y a la mujer a su imagen. Eso significa que fuimos diseñados con valor, identidad y propósito. Pero en Génesis capítulo 3, algo se rompe. El pecado entra, y con él, el miedo, la culpa, la vergüenza y la separación. La primera reacción de Adán después de fallar no fue correr hacia Dios, sino esconderse. Esa es la raíz de muchas marcas, el miedo a ser vistos tal como somos. Desde entonces, la humanidad arrastra heridas emocionales, espirituales y relacionales que se transmiten de generación en generación. Tal vez lo que te marcó fue una infancia sin afecto. Tal vez fue una traición, un abuso, un abandono, una palabra dicha en un momento vulnerable, o incluso una experiencia religiosa distorsionada que te presentó a un Dios duro y distante. Lo que te marcó no siempre fue un gran evento. A veces fue una acumulación silenciosa de pequeños dolores. Imagina una gota de agua cayendo sobre una roca. Una sola gota parece insignificante, pero con el tiempo deja una marca profunda. Así funcionan muchas heridas del alma. La Biblia reconoce esta realidad. En el libro de Proverbios capítulo 4, versículo 23, se nos dice que guardemos el corazón porque de él mana la vida. Si el corazón está herido, la vida fluye distorsionada. Jesús mismo reconocía las marcas internas. En el Evangelio según San Lucas capítulo 4, versículo 18, Él declara que fue enviado a sanar a los quebrantados de corazón. No dijo solo a los pecadores visibles, sino a los quebrados por dentro. Lo que te marcó no te define, pero sí te afecta. Ignorarlo no lo sana. Espiritualizarlo sin tratarlo no lo transforma. Dios no sana lo que negamos, pero sí lo que presentamos delante de Él. Tal vez aprendiste a sobrevivir, a ser fuerte, a no llorar, a no confiar, a no necesitar. Pero esas estrategias, aunque te ayudaron a sobrevivir, hoy pueden estar impidiéndote vivir plenamente. El Salmo número 32, versículos 3 al 5, dice que mientras el salmista callaba su pecado, sus huesos se envejecían. El silencio interior enferma, la confesión trae alivio, y no hablamos solo de pecado moral, sino de dolor no expresado. Dios no te pregunta por qué te marcó, Él te pregunta si estás dispuesto a dejarlo entrar ahí. Muchos creyentes aman a Dios, sirven a Dios, oran a Dios, pero no confían sus heridas a Dios. Y lo que no se confía, no se sana. Imagina un cuarto oscuro dentro de una casa hermosa. Mientras esa puerta permanezca cerrada, la oscuridad gobierna ese espacio. No porque la casa sea mala, sino porque la luz no ha entrado. Así funcionan las marcas del alma. Esta primera parte es una invitación a reconocer, a identificar, a nombrar lo que te marcó, no para revivir el dolor, sino para abrir el camino a la sanidad. El libro de Lamentaciones capítulo 3, versículos 31 al 33,
nos recuerda que Dios no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Si algo te marcó, no fue porque Dios lo deseara, sino porque vivimos en un mundo caído, pero aún así, Dios promete redimirlo. Esta verdad puede cambiar tu vida. Nada de lo que te marcó es más fuerte que la gracia de Dios. Detente un momento, respira, permite que el Espíritu Santo traiga a tu memoria aquello que aún duele. No huyas, no lo rechaces, solo obsérvalo delante de Dios, porque reconocer la herida es el primer paso hacia la sanidad. Aquí no termina el proceso, aquí comienza. En la siguiente parte, veremos cómo las marcas no sanadas influyen en nuestra relación con Dios, con los demás y con nosotros mismos, y cómo la palabra revela caminos de restauración profunda. Segunda parte, cuando la herida dirige la vida. Muchas personas no viven desde lo que creen, sino desde lo que les dolió. Aman a Dios, pero oran con miedo. Confían en la palabra, pero dudan de sí mismas. Sirven, pero viven agotadas. Y no siempre saben por qué. La razón es sencilla y profunda al mismo tiempo. Cuando una herida no ha sido sanada, comienza a tomar el control de áreas que nunca debió gobernar. Imagina por un momento a alguien conduciendo un vehículo con el parabrisas cubierto por grietas. Puede avanzar, pero su visión está distorsionada. Así ocurre cuando las marcas del pasado no han sido llevadas a la luz de Dios. No impiden totalmente avanzar, pero condicionan la forma de ver, decidir y reaccionar. Las heridas no sanadas suelen manifestarse de maneras sutiles. Algunas personas desarrollan una necesidad constante de aprobación. Otras viven a la defensiva. Algunas evitan el compromiso profundo. Otras buscan controlarlo todo. Y muchas cargan con una culpa que no les pertenece. La Biblia nos muestra ejemplos claros. El pueblo de Israel fue liberado de Egipto, pero Egipto no fue sanado dentro de ellos. Físicamente salieron de la esclavitud, pero emocionalmente seguían siendo esclavos. Por eso, ante cualquier dificultad, deseaban volver atrás. En el libro de Números capítulo 14, versículo 4, el pueblo dice que prefiere volver a Egipto antes que confiar en Dios. Esa no era una decisión racional. Era una reacción desde una herida. Dios había cambiado su entorno, pero ellos no habían permitido que Dios sanara su interior. Esto nos enseña una verdad esencial. La libertad exterior no garantiza sanidad interior. Puedes haber cambiado de etapa, de iglesia, de ciudad, incluso de conducta, pero si la herida sigue abierta, seguirá influyendo. Muchas marcas afectan directamente nuestra imagen de Dios. Si fuiste abandonado, puedes ver a Dios como distante. Si fuiste herido por autoridad, puedes resistirte a la autoridad espiritual. Si creciste con amor condicionado, puedes creer que Dios solo te ama cuando haces todo bien. Pero la Escritura revela un Dios distinto. En el libro de Isaías, capítulo 49, versículo 15, Dios dice que aunque una madre se olvide de su hijo, Él no se olvidará de nosotros. Dios no ama como los hombres aman. Dios no hiere como el mundo hiere. Cuando la herida dirige la vida, la fe se vuelve defensiva. Oramos más para protegernos que para confiar. Servimos más por miedo que por amor. Obedecemos más por temor que por relación. Jesús confrontó este patrón constantemente. En el Evangelio según San Juan, capítulo 5, encontramos a un hombre enfermo desde hacía 38 años. Jesús no le pregunta qué hizo mal, ni por qué llegó ahí. Le hace una sola pregunta: ¿quieres ser sano? Esa pregunta no es obvia, porque hay heridas que se vuelven identidad. Hay dolores que se vuelven refugio. Hay marcas que, aunque duelen, también nos definen. Sanar implica soltar una versión de nosotros mismos. Implica dejar de explicarnos desde el pasado. Implica caminar sin la excusa del dolor. Por eso, algunas personas resisten la sanidad, no porque amen el dolor, sino porque temen lo desconocido. ¿Quién seré si ya no cargo esta herida? ¿Cómo viviré si ya no me defino por lo que me pasó? El libro de Proverbios, capítulo 18, versículo 14, dice que el espíritu del hombre soporta la enfermedad, pero el espíritu herido, ¿quién lo soportará? Una herida en el alma agota fuerzas, nubla la fe
y debilita la esperanza. Las heridas no sanadas también afectan nuestras relaciones. Reaccionamos desde el miedo, no desde el amor. Interpretamos gestos neutros como amenazas. Cerramos el corazón para no volver a sufrir. Y sin darnos cuenta, perpetuamos el ciclo del dolor. Pero aquí entra una verdad poderosa del Evangelio. Jesús no solo vino a perdonar pecados, vino a restaurar corazones. En el libro de Isaías capítulo 61, versículo 1, se profetiza que el Mesías vendaría a los quebrantados de corazón. No solo los instruiría, no solo los corregiría, los vendaría. Una venda no elimina inmediatamente el dolor, pero protege el proceso de sanidad. Dios no expone tus heridas para avergonzarte, sino para cuidarlas. Cuando permitimos que la herida dirija la vida, tomamos decisiones desde la reacción, no desde la revelación. Pero cuando permitimos que Dios entre en ese lugar, la historia comienza a cambiar. Imagina una herida infectada. Si no se limpia, el cuerpo entero sufre. Al principio arde, duele, incomoda, pero ese dolor es parte de la sanidad. Así actúa Dios con el corazón. El Salmo número 147, versículo 3, declara que Dios sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. No dice que las ignora, no dice que las minimiza, dice que las sana. Sanar no es olvidar, sanar es recordar sin que duela, sanar es mirar atrás sin quedar atrapado, sanar es permitir que Dios resignifique lo que te marcó. Esta verdad puede cambiar tu vida. Lo que hoy te controla no es el evento del pasado, sino la herida que aún no ha sido tocada por Dios. Detente un momento. Observa tus reacciones, tus miedos, tus defensas. Pregunta con honestidad delante de Dios, ¿desde dónde estoy viviendo? Porque cuando la herida dirige la vida, el corazón vive en supervivencia. Pero cuando Dios sana la herida, el corazón aprende a vivir en confianza. Y esa transformación no ocurre por fuerza humana, ocurre por encuentro divino. En la siguiente parte, profundizaremos en cómo Dios inicia el proceso de sanidad interior, cómo actúa su espíritu y qué papel juega la verdad bíblica en la restauración profunda del alma. Tercera parte, cuando Dios comienza a sanar desde adentro. La sanidad interior no comienza cuando todo se ordena afuera, sino cuando Dios es invitado a entrar en lo más profundo. No inicia con un cambio de circunstancias, sino con un encuentro. Dios no trabaja primero en lo visible, Él comienza en lo invisible, en el corazón, en la raíz. Imagina una casa antigua con paredes hermosas, pero con cimientos dañados. Puedes pintar, decorar y restaurar lo externo, pero si los cimientos no son reparados, tarde o temprano todo se agrietará. Así ocurre con el alma humana. Dios no se conforma con maquillajes espirituales, Él va a la raíz. El libro de Jeremías capítulo 17 versículo 9 dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas y profundamente perverso. Esto no significa que el corazón sea irremediable, sino que necesita ser examinado por Dios. Y en el versículo 10, Dios declara que Él escudriña el corazón y prueba la mente, no para condenar, sino para sanar. La sanidad comienza cuando dejamos de huir de lo que sentimos y empezamos a traerlo a la presencia de Dios. Muchos creyentes oran desde lo que creen que deberían sentir, no desde lo que realmente sienten. Pero Dios no sana máscaras, Dios sana corazones honestos. Los salmos están llenos de oraciones crudas, reales, vulnerables. David no ocultaba su dolor. Decía cuando estaba triste, cuando tenía miedo, cuando se sentía traicionado, cuando estaba enojado. Y por eso, Dios lo llamó un hombre conforme a su corazón. En el Salmo número 51, versículo 17, se declara que el sacrificio agradable a Dios es el espíritu quebrantado y que al corazón contrito y humillado, Dios no desprecia. La sanidad comienza cuando dejamos de ser fuertes delante de Dios y aprendemos a ser sinceros. El Espíritu Santo es el agente principal de la sanidad interior. Jesús lo llamó el Consolador. En el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 26,
Jesús promete que el Espíritu Santo enseñará todas las cosas y recordará todo lo que Él dijo. Esto incluye verdades que necesitamos recordar para sanar. El Espíritu Santo no solo consuela, también revela. A veces trae a la memoria eventos que habíamos enterrado, no para herirnos, sino para sanar lo que quedó inconcluso. Hay heridas que fueron cubiertas, pero nunca tratadas, y lo que no se trata sigue sangrando por dentro. Dios no fuerza el proceso, Él invita, Él espera, Él respeta el ritmo del corazón, pero cuando damos permiso, Él es fiel para obrar. Imagina a Jesús caminando con los discípulos después de la resurrección en el camino a Emaús. Ellos estaban confundidos, tristes, decepcionados. Jesús caminó con ellos, escuchó su dolor y luego les explicó las Escrituras. Primero validó su proceso, luego trajo verdad. Ese es el orden de Dios: relación antes que corrección, presencia antes que instrucción. La verdad bíblica es esencial para la sanidad, no una verdad usada como arma, sino como medicina. Jesús dijo en el Evangelio según San Juan capítulo 8, versículo 32, que la verdad nos hará libres, pero esa libertad no es instantánea, es progresiva. Cuando una herida ha estado abierta por años, no se cierra en un momento, pero puede comenzar a sanar en un momento de entrega sincera. Dios sana reemplazando mentiras por verdad. Muchas marcas se sostienen por mentiras internas. No valgo, no soy suficiente, siempre me abandonan. Dios está decepcionado de mí. El Espíritu Santo confronta esas mentiras con la verdad del cielo. En el libro de Romanos capítulo 8, versículo 1, se declara que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Esa verdad sana la herida de la culpa. En el versículo 15, se nos recuerda que no hemos recibido un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino un espíritu de adopción. Esa verdad sana la herida del rechazo. La sanidad interior también requiere tiempo a solas con Dios. No solo oración hablada, sino silencio. En el silencio, Dios toca lo que las palabras no alcanzan. El profeta Elías no encontró a Dios en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un silbo apacible y delicado, como dice el libro de Primero de Reyes capítulo 19. Ese silbo aún habla al corazón cansado, al alma herida, al creyente que ama a Dios pero no sabe cómo sanar. Dios no te apura, Él camina contigo, Él no se desespera con tu proceso, Él no se cansa de tu fragilidad. El Salmo número 103, versículo 14, dice que Dios conoce nuestra condición y recuerda que somos polvo. Sanar implica permitir que Dios reescriba la historia interior. No cambia el hecho, pero sí el significado. Lo que antes era una herida abierta puede convertirse en una fuente de compasión, de autoridad espiritual, de propósito redimido. José fue vendido por sus hermanos. Eso lo marcó. Pero años después pudo decir que lo que ellos pensaron para mal, Dios lo encaminó para bien, como dice Génesis capítulo 50, versículo 20. No porque el mal fuera bueno, sino porque Dios fue mayor. Esta verdad puede cambiar tu vida. Dios no borra tu historia, la redime. Permanece en este momento. Permite que el Espíritu Santo siga trabajando. No apresures el proceso, no lo controles, solo confía. Porque cuando Dios comienza a sanar desde adentro, el corazón aprende a respirar de nuevo. Cuarta parte. El perdón como puerta a la sanidad profunda. Hay una palabra que muchos desean evitar cuando se habla de sanidad interior. No porque no sea bíblica, sino porque duele. Esa palabra es perdón. Para algunos, el perdón suena a injusticia. Para otros, a minimización del daño. Para otros, a traición a su propio dolor. Pero en el reino de Dios, el perdón no es una negación de la herida, es el camino para que la herida deje de gobernar. Perdonar no significa decir que lo que pasó estuvo bien, no significa justificar al agresor, ni borrar las consecuencias, ni fingir que no dolió. Perdonar significa soltar el derecho de cobrar la deuda con nuestras propias manos y entregarla a Dios, el único juez justo. Imagina cargar una mochila llena de piedras todos los días. Al principio te acostumbras al peso,
aprendes a caminar con Él, pero con el tiempo te encorva, te cansa, te limita. El rencor funciona así. No castiga al que hirió, castiga al que lo carga. Jesús fue muy claro al hablar del perdón, no porque fuera sencillo, sino porque era necesario. En el Evangelio según San Mateo capítulo 18, Pedro le pregunta cuántas veces debe perdonar. Jesús responde no con un número limitado, sino con una actitud del corazón. No porque Dios sea injusto, sino porque sabe que el corazón humano se enferma cuando vive atrapado en el resentimiento. El perdón no es un acto emocional inmediato. Es una decisión espiritual que, muchas veces, debe renovarse varias veces. No siempre sentimos ganas de perdonar, pero obedecemos porque confiamos en el carácter de Dios. En la cruz, Jesús pronunció una de las frases más difíciles y más poderosas de toda la Escritura. En el Evangelio, según San Lucas capítulo 23, versículo 34, Jesús dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él no negó el dolor, Él no negó la injusticia, Él eligió no permitir que el odio definiera su espíritu. Cuando perdonamos, no decimos que el daño fue pequeño, decimos que Dios es más grande que el daño. Muchas personas no pueden avanzar en su sanidad porque siguen atadas emocionalmente a quien las hirió. El perdón corta ese vínculo invisible, no reconcilia automáticamente, pero libera interiormente. La Escritura enseña que el perdón también es un regalo para quien perdona. En el libro de Efesios capítulo 4, versículo 31 al 32, se nos exhorta a quitar toda amargura, enojo y malicia, y a perdonarnos unos a otros como Dios nos perdonó en Cristo. No es una carga, es un camino de libertad. Hay heridas tan profundas que solo el Espíritu Santo puede capacitarnos para perdonar. Y Dios lo sabe. Por eso nunca nos pide algo sin darnos la gracia para hacerlo. El mismo Espíritu que nos consuela es el que nos fortalece para soltar. Perdonar no es olvidar, es recordar sin que la memoria controle el presente. Es dejar de revivir la escena una y otra vez. Es permitir que Dios sane la emoción ligada al recuerdo. A veces, el perdón más difícil no es hacia otros, sino hacia uno mismo. Muchos creyentes cargan con culpas antiguas, decisiones pasadas, errores que ya confesaron, pero que no han soltado. Se castigan internamente, como si el sacrificio de Cristo no fuera suficiente. El libro de Primera de Juan capítulo 1, versículo 9, declara que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. No dice que nos perdona parcialmente, dice que limpia completamente. No perdonarte a ti mismo es decir inconscientemente que tu error es más grande que la gracia de Dios. Y eso no es humildad, es incredulidad disfrazada de culpa. Dios no quiere que vivas pagando una deuda que Cristo ya canceló. La cruz no fue simbólica, fue suficiente. El perdón abre la puerta a una sanidad más profunda porque libera espacio en el corazón. Donde antes había resentimiento, ahora puede haber paz. Donde había enojo, ahora puede haber descanso. Esto no sucede de la noche a la mañana. A veces es un proceso diario. A veces hay que llevar el nombre de la persona delante de Dios una y otra vez. No para justificarla, sino para soltarla. Imagina entregar una llave. Esa llave abre una celda donde sin darte cuenta, tú mismo estabas encerrado. El perdón es esa llave. Esta verdad puede cambiar tu vida. Mientras sigas atado al dolor del pasado, el pasado seguirá teniendo voz en tu presente. Dios no te apura en este proceso. Él te acompaña, Él llora contigo, Él valida tu dolor, pero también te invita a no quedarte ahí. El Salmo número 37, versículo 5, dice que encomiendes tu camino al Señor, confíes en Él y Él hará. Hacer incluye sanar, hacer incluye liberar, hacer incluye restaurar. Detente un momento. Pregúntate con honestidad delante de Dios: ¿a quién necesito soltar? ¿Qué deuda sigo cobrando con mi corazón? No lo hagas desde tus fuerzas, hazlo desde la gracia. Porque cuando el perdón abre la puerta, la sanidad entra.
En la siguiente y última parte, hablaremos de cómo vivir después de la sanidad, cómo caminar sin que las marcas definan tu identidad y cómo Dios transforma lo que te marcó en un testimonio de restauración y propósito eterno. Quinta parte, vivir sanado y caminar desde una nueva identidad. La sanidad no es el final del camino, es el inicio de una nueva manera de vivir. Muchos imaginan la sanidad como un momento puntual, una experiencia emocional intensa donde todo desaparece de golpe. Pero en la mayoría de los casos, la sanidad bíblica es un proceso que desemboca en una transformación profunda y sostenida. No significa que nunca volverás a recordar lo que te marcó, sino que ya no vivirás gobernado por eso. Cuando Dios sana el corazón, no solo quita el dolor, sino que redefine la identidad. Porque una de las consecuencias más fuertes de las heridas no sanadas es que terminan diciendo quiénes creemos que somos. La herida comienza a hablar más fuerte que la palabra. Pero cuando Dios interviene, su verdad vuelve a ocupar el centro. El libro de 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17, declara que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Esto no significa que el pasado se borra, sino que pierde autoridad. Ya no gobierna, ya no define, ya no dicta el futuro. Vivir sanado implica aprender a caminar desde lo que Dios dice, no desde lo que te hicieron. Implica renovar la mente diariamente. En el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, se nos exhorta a no conformarnos a este siglo, sino a ser transformados por medio de la renovación del entendimiento. Esa renovación es clave para sostener la sanidad. La mente necesita reaprender. Durante años reaccionó desde el dolor, desde la defensa, desde el miedo. Ahora aprende a responder desde la verdad, desde la confianza, desde la paz. Y eso requiere intencionalidad. Habrá momentos en que la antigua herida quiera volver a hablar. Un comentario, una situación, una relación puede activar recuerdos. Pero ahora tienes una herramienta nueva, discernimiento espiritual. Ya no reaccionas automáticamente. Ahora eliges desde quién eres en Cristo. Jesús, después de resucitar, conservó las marcas en sus manos, no como heridas abiertas, sino como cicatrices glorificadas. Ya no dolían, ya no sangraban, pero testificaban de victoria. Así hace Dios contigo. No siempre borra las marcas, pero las transforma en testimonio. En el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 11, se declara que los creyentes vencieron por medio de la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio. El testimonio nace de una historia redimida, de una herida sanada, de un pasado que ya no esclaviza. Vivir sanado también implica establecer límites saludables. Sanar no significa permitir todo. Jesús amaba profundamente, pero también se retiraba, decía no, ponía límites. Sanar no es exponerte nuevamente al daño, sino aprender a cuidar el corazón restaurado. El libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 23, vuelve a recordarnos que guardemos el corazón, ahora no desde el miedo, sino desde la sabiduría. Un corazón sanado es valioso y debe ser cuidado. Además, Dios muchas veces usa lo que te marcó para ministrar a otros, no desde la herida abierta, sino desde la herida sanada. El apóstol Pablo habla en 2 de Corintios capítulo 1, versículos 3 y 4, que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos consolar a otros con el mismo consuelo recibido. El dolor redimido se convierte en herramienta de gracia. Eso no significa que debas exponerte antes de tiempo. Primero sanas, luego acompañas. Primero recibes, luego das. Dios no te llama a servir desde la herida, sino desde la restauración. Vivir sanado también requiere permanecer conectado a la presencia de Dios. La sanidad no se mantiene por fuerza humana, sino por relación continua. Oración, palabra, comunidad, silencio, adoración. No como rituales vacíos, sino como espacios de encuentro.
El Salmo número 1 describe al hombre bienaventurado como aquel que medita en la ley del Señor día y noche, y lo compara con un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Un árbol sano da fruto en su tiempo, no se esfuerza, fluye desde la raíz. Así es una vida sanada. No vive luchando por demostrar, vive descansando en lo que Dios hizo. Tal vez hoy todavía estás en proceso. Tal vez algunas áreas ya sanaron y otras aún duelen un poco. Eso no te hace débil, te hace humano. Y Dios no se avergüenza de los procesos, Él los honra. El libro de Filipenses capítulo 1, versículo 6, nos recuerda que el que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios no abandona lo que empieza, Él no deja sanidades a medias. Esta verdad puede cambiar tu vida. No estás roto para siempre, estás siendo restaurado. Ahora, antes de terminar, quiero invitarte a un momento de reflexión profunda. No es una oración apresurada, es una entrega consciente. Reconoce delante de Dios lo que te marcó. Agradece por lo que ya has sanado. Entrega lo que aún está en proceso y declara con fe que tu historia no termina en el dolor, sino en la redención. Dios no desperdicia nada, ni una lágrima, ni una herida, ni una noche oscura. Todo puede ser transformado cuando es puesto en sus manos. Si este mensaje habló a tu corazón, no te lo guardes, compártelo. Escríbelo en los comentarios una vez más, con convicción. Dios puede sanar lo que me marcó. Y recuerda esto cada día. Tu pasado puede explicar cosas, pero no tiene derecho a gobernarte. Tu identidad no está en lo que te hicieron, sino en aquel que dio su vida por ti. Camina en esa verdad, descansa en esa gracia y vive desde la sanidad que Dios ya comenzó en ti.